ma vie. 2023 va a acabar con más asesinatos machistas que los 3 años anteriores, rompiendo la línea descendente que llevábamos desde 2019. Esta noche vamos a hablar en Hora 25 de un libro muy valiente, que trata precisamente de la lucha de una mujer contra la violencia de género y contra un sistema institucional y judicial imperfecto, que además no está protegiendo debidamente a muchas mujeres. La novela es Una bañera de hojas secas, editada con Plaza de Janes, y su autora es la periodista Marta González Novo. Marta, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Gracias por venir a presentar la novela Hora 25. Para mí es un honor que me hayáis invitado y fíjate, la semana en la que hemos conocido precisamente lo que ha ocurrido en Carabanchel, que un sistema judicial imperfecto no ha sido capaz de proteger a una madre y a una niña de 5 años de las manos de un depredador, ¿no? Una mujer que llegó a tener medidas de protección, pero que la justicia se las quitó. La justicia se las quitó, en este caso, fíjate, al final esta novela, Una bañera de hojas secas, nace de la experiencia en Hoy por Hoy Madrid de mujeres que han pasado por el programa, de mujeres como esta víctima. Al final la justicia le retira las medidas porque ya, por miedo, prefiere no declarar y no cuenta lo que hay. Pues bueno, ahí la justicia tiene que actuar de oficio y saber que esa mujer, por miedo, no está denunciando. Protéjanla, protejan a sus hijos, que otros 2 se salvaron porque se escondieron en la casa. Una bañera de hojas secas es la historia de una superviviente. Yo necesitaba contar esto, quería contarlo. Han venido a lo largo de los últimos 12 años muchas mujeres víctimas de violencia de género al programa. Y unas me impactaron mucho, porque fíjate, yo no sé si tú has tenido alguna vez la experiencia o no de tener que sentarte en un juicio, pero es una experiencia... Por suerte no. Por suerte no, pues es una experiencia terrible, porque imagínate una mujer que siente que se juega a sus hijos, si la creen, si no la creen, en un ámbito que no es nada amigable, donde hay un juez o una jueza, no es nada amigable, no se te recibe con cariño, ¿no? Y sobre todo mujeres que tienen dificultad para hablar, para tener voz. Imagínate, compañeras periodistas nuestras que pueden haber pasado por esa tesitura, que están acostumbradas a hablar y a las que les resulta extremadamente difícil. Pues hubo una ONG que a mí me llamó mucho la atención y que este libro nace precisamente ahí, que hacía talleres de radio, podcast, con mujeres para enseñarlas a hablar y sentarse en un juzgado delante de abogados, fiscales, jueces, procuradores y abrirse la entraña y contar su historia. Y pensé, hay que darle voz a las supervivientes. Un 25,5% de mujeres que sufren violencia tiene ideaciones suicidas. A Rebeca Agustí, a mi protagonista, le pasa. Háblame de Rebeca Agustí. Pues Rebeca Agustí es un homenaje a mi abuela Concha Agustí, que en mi casa siempre ha planeado la sospecha con bastantes certezas de que fue víctima de violencia de género, pero nunca se ha terminado de hablar de eso. Rebeca es el nombre que siempre me quiso poner mi madre, es como mi alter ego, pero al final se impuso el criterio de mi abuela paterna, que era una mujer gallega maravillosa, y puso Marta, ¿no? Y al final, al principio lo digo de la novela, ¿no? Ojalá mi abuela hubiese tenido las herramientas, la situación económica, porque cuando te metes en juicios tienes que tener una situación económica en la que no dependas de tu maltratador, la salud y un lugar que pudiese protegerlas, ¿no? Y estamos viendo que la justicia es un lugar que ahora mismo para mí el sistema no funciona. Y eso es lo que denuncio con la novela de todas las mujeres a las que he podido entrevistar en estos años. Marta, ¿qué o quién es Kidam? Kidam, fíjate, fue el nombre que me dio un especialista cervantino, amigo de la familia, un hombre maravilloso que sabía que estaba buscando un nombre para el maltratador, para el depredador. Y yo no quería ponerle un nombre, porque pensé, cada mujer tendrá, y cada hombre, porque hay hombres en muchísima menor medida, ¿no? Pero habrá también hombres que sean víctimas de esto. Y Kidam es un término que viene en la RAE, solo hay que buscarlo, que es cuando no quieres nombrar a alguien despreciable, le pones Kidam, que es un malo cualquiera. Y yo quería que las lectoras y los lectores pusiesen su propio nombre a su propio Kidam. Volvamos a Rebeca. Venga. Volvamos a ese París en el que ella, bailarina de clásico español, conoce a un banquero. Y a partir de ahí... Pues a partir de ahí... Esto yo creo que debería enseñarse en las escuelas, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Cómo evitar relaciones tóxicas?
Y a partir de ahí inicia una relación sentimental muy precipitada, se casa muy pronto, se queda embarazada muy pronto y empieza a atisbar algunas señales y algunos amigos empiezan a alertarla de que están empezando a ver cosas raras. Su amiga Raquel, por ejemplo, que lo cuento en la novela, pero ella en ese primer año no puede escuchar. Es más, esto luego, como lo he trabajado también con muchos psicólogos y lo hago con muchos, te dicen, en el primer año de una relación de pareja, tú no puedes tomar la decisión de casarte y tener hijos, decisiones precipitadas e irreversibles. Más, hombre, casarte te puedes separar, ¿no? Pero tener hijos no te puedes embarcar en ese proceso, porque en el primer año tu lavadora emocional va a tal nivel, hay mar de revoluciones, que no estás viendo muchas cosas, ¿no? Que no ves al otro. Y a Rebeca, Agustí, eso le pasa, no ve al otro. Tan fascinada como está, embarcada en ese amor, porque ella lo que le hace ilusión es casarse y ser madre, ¿no? Y no es capaz de ver al otro. Si se hubiese dado un poquito más de tiempo, tal vez habría sido capaz de ver. ¿Tú crees que tu abuela se vería reflejada en Rebeca? Sí, de hecho al final de la novela, sin destripar nada, no hagamos spoilers. Sin hacer spoilers, digo que mi abuela Concha Agustí firma desde la mitad invisible. Mi abuela Concha Agustí murió cuando yo tenía año y medio. Firma desde la mitad invisible esta novela que por fin, yo sospecho, sé, que le ha dado paz. La hemos escrito mano a mano. ¿Y a ti? ¿Te ha dado paz? A mí me ha dado paz porque siento que doy voz a muchas mujeres que no tienen voz. Cada uno al final, he leído muchos libros en estos años, en esta década, pues El plan de tu alma, Brian Weiss, de los que hablo en la novela. Cada uno al final viene con un don, la clave es saber encontrarlo, ¿no? Que eso es importante. Y yo creo que tengo el don de la palabra. A mí de pequeña me llamaban Piquito de Oro por lo del don de la palabra y de la comunicación y porque hablaba por los codos, ¿no? Era una niña muy simpática y muy extrovertida. Y siento que eso que la vida me ha dado, que es ese don, cada uno tiene el suyo. Tú también eres otro Piquito de Oro. Sí, tenemos los dos buen piquitos, sí. Pues tiene que servir, tengo que ponerlo al servicio de algo. Y en este caso, como he vivido todas estas historias tan de cerca de estas mujeres víctimas, quería contar la historia de una superviviente para ayudarlas a salvarse. Porque Rebeca se salva al final, pero yo quería contar que salva a Rebeca. ¿Alguna de estas mujeres cuya historia te ha llevado a escribir este libro y que están en tu entorno y que han sufrido esta mierda? ¿Alguna de estas mujeres lo ha leído y te ha dicho, Marta? Sí. Es que llevo recibiendo mensajes estos días. La novela salió a la venta hace una semana. Tengo de todo. Mujeres a las que se lo dedico en el prólogo. Yo digo, esto está dedicado a mi abuela Concha Agustí. Y luego simplemente con el nombre nada más, sin apellidos. Pues a Lidia, a Miriam, a Paula, a un montón de mujeres. Hay algunas que lo han leído y han salido devastadas y esperanzadas porque es una historia al final con un final feliz. Y me decían, a mí esta frase me la dijo tal cual, esto me ha ocurrido, este mensaje lo he recibido muy parecido. Y luego tengo otras que me dicen que no saben si se van a atrever a leerlo. Y yo las animo, digo, pero léelo, porque el final dentro del drama es feliz. En Plaza y Janés me decían, es la historia luminosa de una superviviente y es muy importante porque cuenta que la salva. Por eso me parece muy importante, porque hay un momento en el que ella piensa en suicidarse también. Ese dato que me has dado antes, que sé que lo recogiste de expertos, de que un 25% de las mujeres víctimas de violencia de género tienen en algún momento pensamientos suicidas, que casi multiplica por 5 los pensamientos suicidas del común de la población. Es brutal. Ese dato es brutal. Ese dato me lo dio Javier Urra cuando estaba en el proceso de escritura. Le llamé una noche y me dijo, mira Marta, el 5% en algún momento de la vida, por lo que sea, pues se le pasa, tiene algún pensamiento de suicidio, se le pasa por la cabeza. Pero es que eso se multiplica por 5 en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género, un 25,5%. Y hay un momento que a Rebeca se le pasa por la cabeza y de hecho tiene pastillas en la mano. Y aquí, fíjate, hay otra cosa muy importante. Sin destripar la novela, porque yo quiero que la lean y se embarquen en ese viaje, ¿no? Entrevisté también a Iñaki Piñuel, que está también especializado, les entrevisté durante el proceso de construcción de la novela, un psicólogo especializado precisamente en relaciones tóxicas, y decía, es muy importante
que la superviviente sobreviva. ¿Por qué sus hijos, por qué sus hijas la necesitan viva para salir adelante? Porque yo ahora estos días he pensado mucho en esos niños que han conseguido evitar la muerte del maltratador y del asesino de este señor de Carabanchel, pero digo, ¿y ahora qué futuro les espera? Con una hermana asesinada y con una madre asesinada. El tipo cogió y mató a la madre en el garaje y después subió a la casa y mató a una de las hijas y los otros 2 niños consiguieron esconderse. ¿Qué vida les espera? ¿Qué vida les espera? Por eso es importante que, como decía Iñaki Piñuel, una superviviente tiene que tener las herramientas necesarias, que yo sé que es un proceso horrible, que sentarse en un juzgado es un proceso terrible, que denunciar todo esto tienes mucho miedo. Rebeca se tiene que reconstruir, sale una nueva Rebeca de esta novela. Pero al final Rebeca va a salvar a sus hijos. La novela la presentaste el viernes pasado en el Salón de Columnas del Círculo de Bellas Artes. Me han dicho, por cierto, que aquello se llenó hasta la bandera. Y te acompañó la psicóloga especializada en relaciones tóxicas, con quien hemos hablado aquí en Hora 25 ya, Silvia Congosto. Silvia, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Un placer acompañar a 2 piquitos de oro tan enormes y a los que tanto admiro como vosotros. Bueno, Silvia, tú tampoco andas mal de piquito de oro. Bueno, y hago mis pinitos. Silvia, háblame del libro de Marta. Pues mira, yo este libro, cuando me lo pasó Marta, que eran aún las galeradas, lo primero que le dije es de cómo has sido capaz de expresar y de compartir algo con una precisión tan absoluta. Es una situación que viven muchísimas personas, pero lo hace con unos detalles y que te deja los pelos de punta absolutamente. Yo llevo muchos años trabajando con estos temas y puedo asegurar que este libro es un tema que es muy pesado y es muy duro, pero es una oda a la esperanza, es una oda a la libertad, a la vulnerabilidad y al amor al final, porque no deja de ser una historia muy dura de desamor, pero el trasfondo que hay en todas sus páginas es el de un amor muy profundo y muy verdadero, que es el de la protagonista. Silvia, en el libro hay un capítulo en el que la protagonista acude a un encuentro con una terapeuta que Marta me dice que está basada en ti, además. Parece ser. Y ahí descubre que es la tríada oscura de la personalidad. Y empieza a abrir los ojos. ¿Qué es la tríada oscura de la personalidad? Lo llamamos a las personalidades que tienen 3 perfiles dentro de sí mismos, que es la personalidad más maquiavélica, que son esas personas que son muy cínicas, que te humillan sin que les tiemble el pulso en absoluto. Luego hay una parte más psicopática, la personalidad más del psicópata, que es ese individuo que disfruta incluso cuando ve que estás sufriendo, cuando consigue hacerte sufrir. Y luego está la parte narcisista, que son esas personas que dan por sentado que están por encima de las demás, que eso les da el derecho a humillar, a aprovecharse y hasta destruirlos, ¿no? Cuando tenemos al lado una persona así, más si es nuestra pareja, porque podemos tenerlo en la familia o en el trabajo, en otro entorno, pero si es nuestra pareja, la persona en la que supuestamente más confiamos, la persona con la que queremos compartir nuestra vida, construir una familia, nuestro futuro, y nos ponemos en manos de alguien así, estamos ante un proceso de destrucción muy, muy peligroso, que nos arrastra, nos destruye la autoestima por completo, hasta el punto que estabais comentando de que la propia persona, porque esto me lo han verbalizado varias pacientes, se plantea para qué seguir, ¿no? Incluso la frase de me planteé quitarme la vida porque pensaba que les hacía un favor a mis hijos, dejando de tenerme a mí, a alguien tan nefasto, tan mediocre, tan burdo. Entonces, lejos de darse cuenta de que es su única esperanza la de esos niños, pues uno pretende quitarse de en medio. Y esta tríada oscura de la personalidad, ¿esto es algo intrínseco de la personalidad de una persona o es un trastorno que puede ser pasajero, que puede ser, no sé si la palabra es curable? Es un trastorno de personalidad. De hecho, el trastorno, la parte más maquiavélica, el trastorno narcisista, el trastorno de personalidad psicópata, son trastornos que están instalados en la persona y que son absolutamente irreversibles. Y eso es una información que creo que es muy importante que todo el mundo la tenga clara, porque si no, cuando estás ahí dentro, al ser una consecuencia, ese trastorno suele ser consecuencia de lo que han vivido esas personas en su infancia, por ejemplo. Suelen ser personas que han vivido en
circunstancias muy, muy crueles, muy adversas, muy nocivas para ellos, y han quedado o han desarrollado ese trastorno, ¿no? Debido a la magnitud de la situación que estaban viviendo, que como niños no podían entender, no podían procesar humillaciones, malos tratos, abusos, etcétera. Entonces, a la que tú desarrollas ese trastorno, es como que quedas desconectado de la capacidad de empatizar, de la compasión hacia los otros seres humanos, y quedas dañado de manera permanente. Tenemos que identificarlo para no caer en el error de querer salvar a esa persona o conectar, porque las víctimas suelen ser personas muy compasivas, de yo quiero ayudarle, pobre, ¿no? Sea hombre o sea mujer, porque estos perfiles... Solo sufren hombres y mujeres. Hombres y mujeres, entonces de pensar, yo soy su pareja, en el fondo sé que me ama, tengo que ayudarle, no voy a abandonarle porque tiene esas secuelas, pero al final quien está en peligro absoluto eres tú, y solo tienes una opción, y es irte de ahí lo antes posible. Entonces veo, Silvia, que consideras que la reinserción en este tipo de casos es inviable. Es inviable. Y la pregunta que siempre te hacen es, a veces yo en las redes cuando hablo de estos temas me dicen, entonces ¿qué? ¿Los tiramos, los dejamos ahí en una cuneta? ¿Qué hacemos con ellos? Es que no se puede hacer nada, porque cuando no hay conciencia del propio trastorno, esa persona, para ella es impensable, incuestionable el hecho de pedir ayuda, porque están convencidos de que saben más que el propio profesional y que todos los demás están por debajo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Es impensable para ellos y es imposible ayudarlos. Por eso creo que es tan importante esta labor, como lo que hace Marta con este libro, al final, de divulgación, dar información y educación. Porque hablabais al principio, el sistema judicial no funciona, esto está claro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos que invertir más en formar y educar para que podamos identificar cuando estamos ante una persona de este tipo en la mayor brevedad posible. Te pregunta Marta. Bueno, fíjate, yo hay una cosa, estaba ahora Silvia comentando, también hay muchos datos y muchos estudios que están saliendo últimamente. Afortunadamente, en los medios de comunicación aquí en la SER estamos poniendo voz a esto. La Fundación ANAR, la semana pasada, tú hablabas de la educación, lo contábamos también en la casa, decía que ha aumentado la violencia de género entre adolescentes en más de un 85%. Es que hay que dar charlas, hay que saber identificar una relación tóxica, lo que se puede tolerar, lo que no se puede tolerar. Las redes sociales jugando en contra en muchos contextos también están ayudando poco. A ti te llegan a la consulta muchos jóvenes que están sufriendo esto y que no saben identificar, de esta persona me puedo enamorar, ojo, me estoy metiendo en una trampa. Sí, cada vez llegan más, sobre todo porque los propios padres ven la alarma y se preocupan al ver a su hijo o su hija sufriendo en este tipo de relaciones. No porque ellos mismos lo detecten, porque se dice mucho que hoy los jóvenes, las relaciones están cambiando, que son como más, que no se enganchan tanto. No, está pasando lo mismo, incluso parece que hay un cierto retroceso. La verdad que yo cada vez que me llama un instituto o un colegio para formar a adolescentes, pienso de cabeza, o sea, hago lo que sea para poder ir, porque creo que es tan importante, tanto para los propios alumnos como para los docentes, que también tienen que saber identificarlo. Silvia, ¿cómo podemos detectar que nuestra hija se está metiendo en una relación tóxica que la puede llevar a esa trampa de la que hablaba Marta? Y sobre todo, ¿cómo podemos hablar con ella para intentar explicárselo, para que no nos rechace a nosotros? Es muy importante que no se sienta juzgada, que no sienta que le estamos prohibiendo, así de entrada por lo menos, y que nos interesamos y que intentar hacerle ver lo que nosotros estamos percibiendo. Si está en una relación tóxica, lo sabremos porque hay síntomas que son emocionales en esa hija o ese hijo. Como, pues, por ejemplo, una bajada de la autoestima, la vemos más triste, la vemos más deprimida, vemos que tiene ansiedad, que está más obsesionada en esa pareja, vemos cambios en su actitud, en los horarios, deja de quedar a lo mejor con ciertas amistades de toda la vida. Entonces, o incluso en la propia imagen, ¿no? Detectamos que como que deja de ser la persona que había sido siempre. Y lo importante también, yo creo, que es intentar incluir esa pareja en la familia para que podamos ver esa persona de cerca. A veces dices,
a este no quiero verlo ni en pintura, ¿no? Este que no se acerque por aquí. No, al contrario, antes de llegar a ese punto, invítale, que venga, porque así es cuanto mejor vas a poder conocer, y tú como adulto le vas a calar enseguida cuando veas cosas raras en su propia relación. Entonces, a partir de ahí, intentar desde el amor, desde el cariño, desde te digo esto porque te quiero, no te das cuenta de esto, ¿qué te parece? ¿Cómo te sientes cuando sucede eso? ¿Cómo te sientes cuando te trata así? ¿Sientes que te quiere cuando te insulta o cuando te prohíbe o cuando te obliga? ¿Te sientes amada ahí? Entonces intentar que reflexione un poco desde ahí más que desde el te prohíbo, ¿no? Que es lo que nos apetece porque queremos sacar ese niño o esa niña de ahí lo antes posible. Pero eso nos puede volver en contra. Marta, sé que tú tienes una lucha activa contra el concepto de víctima es igual a una persona vulnerable, a una pobrecita, ¿no? Que no concebimos que alguien, digamos, poderoso, con una profesión poderosa, como puede ser una política, una policía, una periodista, pueda ser también víctima de violencia de género. Esto es muy importante denunciarlo, ¿no? Porque cuando luego vas a la justicia no encajas en el perfil. Yo siempre digo, esto no es una señora, se da también ahí, ¿no? Pero no es una señora que está pelando patatas en su pueblo de no sé qué, ¿no? Que es que hay un perfil universitaria, independiente económicamente, que sabe contarlo, que sabe hablar, que sabe explicarlo. Creo que es el penúltimo capítulo de la novela, sitúo la acción ya en el juzgado y cuento casos basados en historias que han ocurrido en juzgados de esta ciudad, en Madrid capital, donde una fiscala supuestamente formada en violencia de género, digo supuestamente porque para mí no estaba formada, entra una policía y le pregunta en la sala de vistas, ¿cómo siendo usted policía va a ser víctima de violencia de género? Es que es tremendo. Esto ha ocurrido, ¿eh? Y yo estaba muy cerca ese día por una serie de motivos. Y esta mujer, cuando salió siendo policía, corpulenta, fuerte, una mujer, no había sitio fuera cuando salió y hubo que dejarle su sitio porque salió con las piernas temblando. Iba acompañada de su madre y le dijo a su madre, no sé para qué he venido, no vuelvo aquí. No vuelvo aquí, pero ¿cómo la han tratado? Y recuerdo que en el programa entrevisté a la fiscal de violencia de género, a Teresa Paramato, y me dijo, la fiscalía va a ser esa mano amiga. Desde aquí, mensaje que quiero dejar, mentira. En muchos casos no lo es. Y luego hay una parte muy importante, que es que la policía está haciendo bien su trabajo, lo estuvo haciendo en el caso de Carabanchel, porque pese a que quedó archivado desde el punto de vista judicial el caso, mantuvieron 9 meses en contra de la decisión judicial la vigilancia de esta mujer. Las administraciones públicas en muchos casos lo están haciendo bien porque hay una cosa que es importante contar. Está el título habilitante de víctima de violencia de género. Esto es lo que se llama en Madrid capital, al menos en Madrid, en la Comunidad de Madrid, los CAPS en Norte. Es decir, antes de abrir la vía penal, que es terrible ir a un juzgado de violencia de género a denunciar, terrible, tú puedes pasar por la administración, pasas por una serie de controles donde equipos psicosociales te hacen entrevistas en profundidad y determinan si eres víctima de violencia de género. Y si dicen que sí, te otorgan el título de víctima de violencia de género. Bueno, pues ¿qué está ocurriendo? Se está produciendo, y además esto el otro día lo hablaba en la redacción con Lourdes Lancho, me decía, es que me está llegando que entre las diferentes administraciones y estados no hay vinculación. Digo, efectivamente, te diré que gente que tiene el título de víctima de violencia de género dado por la administración pública llega a un juzgado de violencia de género y se encuentra con psicólogas especializadas, fiscalas especializadas y jueces y juezas especializados y le preguntan, ¿esa titulación que usted dice que tiene, qué es? Y yo me pregunto, digo, ¿y el nivel de formación que usted tiene, cuál es? Marta, ¿cómo hacemos para que este mensaje muy crítico respecto al funcionamiento de algunos juzgados que estás enviando, además con información, no haga que mujeres que puedan estar pensando en denuncio o no denuncio, digan, pues no denuncio? Lo dejo muy claro en el libro, porque he hablado también con varios jueces penalistas. Uno de los jueces penalistas, que además está basado en un juez penalista muy reconocido de este país, cuando estuve en el proceso de documentación del libro, me dijo, hay que denunciar, aunque te archiven. Y yo pensé, ¿y por qué? Dice, porque a partir de ese momento la responsabilidad es de ese juzgado. Que claro, en el caso de Carabanchel yo me pregunto, digo, ahora, por eso te decía antes, ¿qué va a tutelar a los niños el juzgado que ha archivado la denuncia? Pero es verdad que ahora hay que... ¿Esto para qué tiene que servir? Para que se dote de medios, para que se dote de formación, para que funcionarios públicos pagados con nuestros impuestos escuchen a las mujeres y que las mujeres no vayan a los juzgados de violencia de género y se sientan juzgadas. El juzgado
es el señor denunciado. Y si no, si quieren ponerlo en el mismo baremo, por si piensan que pueden estar ante una denuncia falsa, fórmense lo suficiente, que sepan lo que es el título habilitante de víctima de violencia de género. Esto en los juzgados tienen que saberlo. Falta formación, faltan medios y falta, desde luego, que se les ponga las pilas a estas personas que están en los tribunales de justicia. Aymar. Y además, Marta, decías esa situación de la mujer en la que le dicen ¿cómo va a ser usted víctima de violencia de género? Eso quiero añadir también, porque este tipo de maltrato no tiene género en realidad. Sí. También yo he tenido pacientes hombres que se han encontrado en la situación ante un policía, ante un abogado, etcétera, que les decían ¿cómo vas a ser tú víctima de violencia por parte de tu mujer? O sea, aunque sea un hombre, pero ¿cómo vas a ser tú víctima de violencia, ¿no? Y tener que encontrarte en esa situación de que no se te cree y te menosprecian, además. Esto no es una novela contra los hombres, ¿eh? No. Lo que pasa es que por el programa han pasado muchas mujeres víctimas de violencia de género, y si tú haces una estadística, pues hombre, yo decía estos días en el programa, ¿cuántos hombres contamos en los medios de comunicación que han muerto a manos de sus mujeres, ¿no? En la estadística la balanza está claramente desnivelada, pero no quita que no haya señores que sufren esto también, ¿eh? Marta, este es un libro también, un homenaje a tus padres fallecidos. Es un libro también sobre tus duelos, los duelos que has tenido que transitar durante estos años, sí, y que no han sido fáciles. Mira, no he llorado en lo de antes, pero ahora... Sí, yo he tenido que encontrar un lugar para colocar en mi cabeza la muerte. Y esto lo hablaba con Silvia, ¿no? Porque Silvia, que además es psicóloga prestigiosísima, me decía, yo tengo terror a la muerte de mi madre. Yo me he pasado toda la vida con terror a la muerte de mi madre. Habiendo encajado que mi padre murió hace 20 años. Este mes de diciembre va a hacer 20 años y fue un palo muy gordo para la familia, ¿no? Y hay una parte autobiográfica en esta novela, porque yo quería colocar a Rebeca Agustí en un lugar de vulnerabilidad. Digo, ¿qué pasaría si además de víctima de violencia de género no tuviese padres, Rebeca Agustí? Y quería contar en ese camino qué libros me han ayudado a mí a entender la muerte y a encajarla. Y de una forma, pues bueno, un poco mágica, una mujer con la que yo estuve haciendo constelación familiar hace años, me dijo, tienes que leer a Brian Weiss. Y Brian Weiss, para los que no vamos a misa y no estamos vinculados a la jerarquía eclesiástica o al cristianismo, que a mí de vez en cuando, también te confieso, Aymar, me gusta entrar en la iglesia aquí detrás de la radio y yo rezo, es como si meditase de alguna forma, porque vengo de estudiar en un colegio muy religioso de niña, entonces bueno, es como si meditase y me conecto con una espiritualidad en la que yo creo que me la he hecho un poco a mi propia forma, ¿no? Y a raíz de leer a Brian Weiss, me ayudó, este libro y Brian Weiss me han ayudado a hacer el duelo por la muerte de mis padres, que eran unos padres muy queridos. Y te diré que el día de la presentación, que estaba mi hermana, pues mi hermana no paró de llorar, ¿no? Es que hasta la banda sonora del libro es un homenaje. Es que la banda sonora Mavi, que la escuchábamos antes, esto os lo voy a contar, esto es verdad. Hay un momento en el que Rebeca Agustí se sienta con su madre en la cocina y yo decía, escuchan el programa líder de audiencia de la tarde en la radio, vamos a llamar a la emisora. Esto ocurrió. Yo en aquel momento sustituí a Gemma en una de las bajas maternales y le dije a mi madre, llama, que vamos a abrir el teléfono a los oyentes, llama y cuentas cuál era la canción de tu vida con papá. Y me dijo mi madre, hombre, pues es Mavi, pero mi madre era muy timidísima. Decía, yo no puedo llamar. Y decía, tengo una voz horrible. Y yo, no, por favor, llama. Conseguí convencerla y mi madre entró en directo en la antena de la ventana y contó que cuando mis padres se enamoraron paseaban su amor de la mano por la Costa Azul y de todos los locales, no, de la Costa Azul, no, de la Costa del Sol, perdón, paseaban por allí, de todos los locales salía Mavi de Alain Baguiar. Y mi madre entró muy tímida ella. Yo decía, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Me llamo Carmen, llamo de Madrid. Esta parte es verdad, ¿no? Por favor, sí, qué maravilla. Es muy fuerte, sí, esa parte es verdad. ¿Y Curro el Palmo, de Poveda? Bueno, ese ha sido un regalazo de Miguel brutal. Miguel no sabía... Miguel me invitó... Es muy amigo tuyo. Es muy amigo. Me invitó a Nueva York hace un mes y pico porque está haciendo un documental de Lorca que saldrá en primavera seguramente, y él me había visto este verano en Nueva York, que fui con el Mago Pop y fui a la tumba, algo que muy poca gente conoce, ¿no? Que es la tumba del padre de Federico. Tú sabes que sigue siendo un misterio dónde está Lorca. Yo hice una investigación hace unos años para esta casa y fui con un compañero querido también de esta casa, Óscar García, estuvimos en Nueva York. Ahí está enterrado el padre de Lorca. Entonces Miguel me vio este verano, porque yo quería volver 5 años después,
Y me dijo, tenemos que ir a grabar el documental. Digo, pues acabo de estar en Nueva York. Dice, por favor, te invito, vamos allí otra vez. Yo tengo que ir contigo porque no es fácil llegar a este cementerio, que no está en Nueva York capital. Hay que coger un tren, es 1 hora, hay un apeadero en mitad de la nada. Y cuando estábamos allí, esto fue precioso, íbamos con un cámara de televisión española y Miguel limpió la tumba del padre. Bueno, ya se verá todo, ¿no? Es muy bonito cuando esté el documental. Y le dijo Miguel al cámara, graba ahora. Y yo le veo que empieza de encima de la tumba del padre de Lorca a recoger hojas secas. Y digo, ¿qué hará? Y me dice, ven. Y entonces tenemos un vídeo, lo proyectamos el vídeo en la presentación, sí. Lo tengo y lo seguiremos proyectando. Me dio Miguel un montón de hojas secas, porque estaba empezando a otoñar en Nueva York ya, de la tumba del padre de Lorca. Y me dice, esto es para tu bañera de hojas secas. Wow. Ojalá las mujeres, porque hay una parte también como mágica. Y luego el regalo de Miguel es que cuando estábamos allí, empezó a leer las galeradas de la novela conmigo y me decía, anda, hablas de Curro el Palmo. Digo, era la canción que siempre cantaba mi padre, ¿no? Y que mi hermana y yo hemos tardado muchos años en poder escuchar. Y me dijo Miguel, ¿sabes que la tengo cantada solo? Porque siempre había hecho duetos, pues con Ruibal, con... Digo, ¿qué dices? Dice, pero además la tengo perfecta y no la ha escuchado nadie. Digo, no me lo puedo creer. Y dice, te la voy a regalar. Y me la puso, ¡buah! Monté una, íbamos en un coche, empecé a llorar y no podía parar de llorar. Fue brutal, Aimar. La vida y la muerte. Marta, muchísima suerte con tu primera novela, Una bañera de hojas secas, Plaza Ijanes. Para mí ha sido un honor estar en Hora 25. Déjame solo un matiz, claro, porque hay algo que tiene todo que ver con este programa. En este programa yo fui productora con Carlos Llamas, sí. El último año de la vida de Carlos Llamas. Y en la novela, como hay muchos homenajes encubiertos, Rebeca Agustí trabaja en una compañía de ballet y tiene un compañero maravilloso de voz preciosa y un señor increíble con un pensamiento acertado que un día le regaló un disco de amor con música francesa y le dice, te tienes que enamorar con esta música porque el amor en francés se canta de otra forma. Y la recibió a Rebeca Agustí en su última primavera en la terraza de su casa de Canillejas. Ese disco existe y ese señor al que no pongo nombre es Carlos Llamas. Silvia Congost. Wow. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, ha sido un placer enorme. Gracias, Silvia. Gracias, Marta. Gracias. Ay, mi amor.